Hola, bienvenidos a Panda Days. El día de hoy hablaremos sobre la migración y la nueva escuela mexicana. Bienvenidos. En nuestra escuela secundaria, todos hemos visto en algún momento a personas migrantes caminando por las calles, pidiendo ayuda o simplemente descansando. Estas personas están en tránsito, en su camino hacia el norte, buscando una vida mejor, pero enfrentan enormes desafíos: violencia, pobreza y la incertidumbre del futuro. Ahora bien, la pregunta que surge es: ¿por qué viven así? ¿Y cómo podemos entender su situación para mejorar nuestra relación con ellos y con las demás personas que luchan por sus derechos humanos? Hoy exploraremos este tema desde el ámbito educativo, entendiendo cómo las organizaciones internacionales y multilaterales, junto con la nueva escuela mexicana, influyen en nuestra forma de enseñar y aprender sobre estos temas. Imaginemos a una familia de Centroamérica que emprende un largo viaje a pie o en tren hacia el norte. Durante el trayecto deben de enfrentar el riesgo de ser víctimas de abuso, violencia y discriminación. Es probable que hayan perdido sus hogares debido a la violencia, la pobreza o el cambio climático. En su camino encuentran puertas cerradas, obstáculos invisibles y en muchos casos la indiferencia de los que cruzan en su ruta. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestra posición como estudiantes y futuros ciudadanos? ¿Cómo debemos relacionarnos con ciertas personas que, aunque diferentes a nosotros, tienen los mismos derechos humanos? Aquí es donde entran en juego los derechos humanos. Organizaciones internacionales como la ONU y ACNUR han sido fundamentales en la creación de principios y normas para proteger a las personas migrantes. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es clara. Todas las personas tienen derecho a la vida, la libertad y la seguridad, sin importar su origen o nacionalidad. Estas organizaciones también trabajan para que los países respeten y garanticen estos derechos. A través de leyes y convenciones internacionales se busca que los migrantes no sean discriminados, que tengan acceso a la educación, a la salud y a un trato digno, incluso en los países de tránsito como México. En México, la nueva escuela mexicana busca transformar el sistema educativo para garantizar una educación más inclusiva, equitativa y respetuosa con los derechos de todos los estudiantes. Bajo este modelo, se promueven 3 ejes fundamentales: el pensamiento crítico, la inclusión y la interculturalidad crítica. Estos principios se aplican en el aula cuando trabajamos con temas como de los migrantes. ¿Cómo? Primero, el pensamiento crítico nos invita a cuestionar lo que vemos, lo que escuchamos y lo que creemos saber sobre los migrantes. ¿Por qué hay tanta violencia en su camino? ¿Por qué no tienen acceso a los derechos básicos? Pensar de manera crítica nos ayuda a no caer en prejuicios y a ver la realidad desde diferentes perspectivas. Segundo, la inclusión nos permite reflexionar sobre cómo debemos acoger a las personas migrantes en nuestras comunidades. ¿Qué acciones podemos tomar para hacerlas sentir bienvenidas? ¿O cómo podemos aprender de sus historias y enriquecer nuestra propia cultura con la diversidad que traen consigo? Por último, la interculturalidad crítica nos invita a entender que no existen culturas mejores o peores, solo diferentes. Aprender a convivir y a respetar las culturas de los demás es un acto de justicia social y de humanidad, y es aquí donde la educación tiene un papel crucial, la de enseñar a los estudiantes que, aunque nuestros orígenes sean distintos, todos compartimos los mismos derechos fundamentales. Regulación internacional y pruebas estandarizadas. Ahora bien, ¿cómo se relaciona todo esto con las regulaciones internacionales y las pruebas estandarizadas que enfrentamos como estudiantes? Organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la UNESCO supervisan y orientan los sistemas educativos a nivel mundial. Estos organismos promueven estándares de calidad educativa y abogan por una educación que no deje a nadie atrás, incluyendo a personas migrantes. Sin embargo, sabemos que en muchos casos los sistemas educativos se centran en pruebas estandarizadas que buscan medir el rendimiento de los estudiantes de una forma uniforme.
Estas pruebas, aunque útiles para evaluar el conocimiento, no siempre toman en cuenta las circunstancias particulares de los estudiantes migrantes, como la falta de recursos o el trauma vivido durante el viaje. Es por eso que la inclusión y la adaptación de los métodos de enseñanza se vuelven esenciales. La regulación internacional de las pruebas estandarizadas debe, entonces, garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su contexto, tengan las mismas oportunidades que aprender y demostrar su potencial. Este es un desafío que enfrentan los docentes en todo el mundo: adaptar la enseñanza para todos los estudiantes, incluyendo a los migrantes que tengan éxito. ¿A quién favorecen estas regulaciones? Es importante preguntarnos a quién benefician estas regulaciones internacionales y las políticas educativas que emanan de ellas. Las organizaciones internacionales buscan garantizar que la educación sea accesible para todos, pero en ocasiones los sistemas educativos se centran más en medir el rendimiento a través de las pruebas estandarizadas que en la calidad educativa misma. Esto podría dejar atrás a estudiantes como los migrantes, que tienden a historias y contextos complejos. En la nueva escuela mexicana, el reto es adaptar estas normativas para que la inclusión y el respeto a los derechos humanos sean los principios fundamentales, asegurando que la diversidad sea vista como una fortaleza y no como un obstáculo. Para concluir, la educación es una herramienta poderosa para generar cambios en nuestra sociedad. Al integrar el tema de los migrantes en nuestra enseñanza, no solo estamos aprendiendo sobre ellos, sino también sobre nosotros mismos, sobre cómo podemos ser más inclusivos, más respetuosos y más críticos ante las realidades que enfrentan millones de personas alrededor del mundo. La nueva escuela mexicana, con sus principios de pensamiento crítico, inclusión e interculturalidad crítica, es una oportunidad para construir una educación que promueva la solidaridad, la empatía y el respeto por los derechos humanos.